Esta historia comienza con Leo, nuestro protagonista recordando su pasado, un pasado en donde él estaba contemplando una ciudad completamente destruida y en absoluto silencio, hasta que de repente escucha una voz que le decía que no trabajase hasta morir, que si le dolía demasiado se vaya a otra parte y que viviese su vida como él realmente quisiera hacerlo. Respondiendo Leo a esta voz con un lo haré antes de abandonar completamente el lugar. Volviendo al presente, nuestro protagonista se dirige a un castillo en completa ruina que él había causado días antes en una lucha contra los habitantes del mismo. Así que tras echar un vistazo rápido, Leo se dirige a la sala del trono donde se presenta ante la reina demonio Equina y sus generales como el antiguo héroe Leo Demonheart, el entre comillas humano más poderoso de la tierra que logró dominar el arte de la espada junto con todos los tipos de magia arcana y que además logró diezmar a todo el ejército demoníaco junto a sus generales y a su reina. Una visita que Leo había hecho a los demonios en busca de un trabajo y un lugar donde quedarse, pues él prácticamente estaba en la calle y no tenía a dónde ir. Propuesta que Equina obviamente rechaza ya que había sido Leo quien había dejado el castillo en mal estado y sin suficiente personal y recursos para poder restaurarlo después. Empezando de esta manera Yusha Yamemasu, resumen del anime. Y claro, en este punto te estarás preguntando qué hacía el héroe pidiéndole trabajo a la reina demonio cuando debía estar protegiendo a los humanos. Así que no desesperes, mi estimado, porque esa pregunta te la voy a responder en este mismo instante de la siguiente manera. Hace aproximadamente un año el ejército demonio invadió el mundo humano por sorpresa bajo el liderazgo de Equidna, por lo que el rey organizó un grupo para pelear contra ellos con Leo a la cabeza, pero ya que este grupo era extremadamente inútil, fue Leo el que tuvo que parar la invasión y viajar solo para diezmar al ejército demoníaco y derrotar a Equidna junto con sus generales por sí mismo. Y bueno, ya que se está hablando de los generales, deberíamos darles una presentación adecuada, ¿no? En primer lugar tenemos a Edvard, un general dragón que posee las estadísticas más altas de fuerza bruta, con unas escamas extremadamente duras como las de un dragón. Él fue vencido por Leo debido a que es un honorable guerrero cabeza hueca que pone los principios por encima de todo. En segundo lugar tenemos a Mernes, conocido como el general sin sombra por tener una velocidad sin igual. Él fue vencido por Leo con un hechizo explosivo mientras él le atacaba en una iglesia, hechizo que por cierto terminó destrozando la iglesia donde se encontraban y enfureció a los ciudadanos pues la iglesia era un sitio histórico importante. En tercer lugar tenemos a Lily, la furra del grupo. Ella y Leo se encontraron casualmente cuando tenía amnesia y dado que ella era una niña y no recordaba a su familia ni sus amigos, Leo decidió cuidar de ella. Pero esto cambió un día cuando ella se tropezó y recuperó sus recuerdos, misma razón por la que atacó a Leo y fue vencida fácilmente por el héroe. No obstante, Leo no sabía que la tribu de Lily tenía la creencia de que si alguien fuerte los derrotaba era la persona con la que estaban destinados a casarse. Así que sí, en teoría Leo y Lily están comprometidos, ¿ok? Y en cuarto lugar tenemos a Shutina, una maga sucubo que posee una cantidad abismal de maná y que además había dominado todos los tipos de hechicería existentes en el mundo, siendo también la última general con la que Leo luchó en batalla. Ella fue vencida porque Leo puso una barrera antimagia antes de que ella pudiera lanzar un solo hechizo, y dado que no era para nada hábil en el combate cuerpo a cuerpo, tuvo que pedir piedad llorando después de ser vencida en tan solo 2 minutos. Ella es increíblemente hábil en magia, pero a la vez es la más débil de todos, ya que una vez que le pone una barrera que le imposibilite lanzar hechizos, básicamente es un palo más en una cancha. Dejando de lado eso, como que ya va siendo tiempo de que nos digan la razón por la que Leo se quiere unir a los demonios, ¿no? Leo se encontraba luchando con Equina en una feroz batalla mientras ella se encontraba transformada en su forma demoníaca, así que tras esquivar sus ataques se logra atravesar sus defensas y apuñalar su núcleo, lo que la deja inconsciente y completamente fuera de batalla, por lo que después de vencerla se dispone a regresar a la capital esperando lo que se supone que debía recibir por proteger a la humanidad, pero lo que se encontró allí no era nada de lo que él esperaba, pues una vez que llegó al reino lo esperaba una multitud que no lo vitoreaba por ganarle a los demonios, sino que le lanzaba unas miradas agudas, unas miradas de odio y unas miradas de miedo. Pero eso no fue todo, ya que a través de los días se extendió un mensaje que decía que el héroe Leo era un peligro para todos, por lo que debía ser exterminado. En pocas palabras, el héroe Leo había sido traicionado y condenado públicamente como el nuevo rey demonio que traería causa al mundo. Y así pasó día tras día en donde Leo intentaba ser asesinado por asesinos contratados por las personas que alguna vez había protegido, hasta que un día finalmente fue llamado al Palacio Real, donde el rey le agradeció por cuidar la piedra filosofal de los demonios y no tuvo más opción que desterrarlo, pues el miedo y la mala fama que tenía el ex héroe se había extendido por todas partes del reino y él no podía hacer la vista gorda a la petición de sus ciudadanos. Dándose cuenta Leo tras la decisión del rey que no solo no tenía un hogar al cual volver, sino que no había razón para luchar con niños siguientes contra los demonios por un mundo tan podrido mientras vagaba sin rumbo por el reino. Pero todo esto cambió un día al escuchar por accidente que la reina demonio Equina estaba contratando personal para su ejército demoníaco en el mundo humano. Entonces, tras recordar este nostálgico nombre, llegó a la conclusión de que la única persona que estaría dispuesta a aceptar al ex héroe sería precisamente ella, la reina demonio. Así que se preparó toda la noche para la entrevista con ella y emprendió su viaje a través de desiertos y montañas con la única consigna de que si el mundo estaba empeñado en matarlo, entonces él tendría que hacerlo primero. Y fue precisamente este viaje que lo llevó al castillo de los demonios, donde Shutina, tras escuchar su historia, decidió contratarlo por un periodo de prueba de un mes para ver qué tan buenos resultados podía producir. También le puso la condición de que deba andar todo el tiempo con un dispositivo que cambie su apariencia para que la reina demonio no lo reconozca, prometiéndole a la vez de que si él produce resultados notables, ellos cuatro personalmente lo recomendarán ante Equina para que lo contrate oficialmente, por lo que Leo en este punto casi lograba su deseo de ser contratado, pero había algo que todavía le rondaba la cabeza, era el recuerdo de Equina pidiéndole a los demonios que no maten indiscriminadamente a los humanos y que toda ocupación que logre sea gobernada pacíficamente mientras estaba en medio de la invasión, lo que le generaba la duda a Leo de que causara lo suficientemente importante como para frenar
a su ejército con tal decisión, y de por qué todavía ella se negaba a dejar el mundo humano a pesar de haber sido derrotada aplastantemente por él. Dudas que una vez sembradas en Leo, él necesitaba despejar preguntándole a Kidna personalmente. Y la primera a la que asiste para ayudar es a Shutina, a quien asusta cuando despierta usando la voz de Kidna mientras dormía. Así que la primera tarea con la que se ofrece a ayudar es con los reactores de magia del castillo que eran de ella. Dichos reactores tenían la característica especial de que solo podían ser rellenados por la magia de los dueños, tarea que logra quitarle de encima a Shutina distribuyendo unos talismanes a sus subordinados que podían imitar la esencia de la magia de ella. Misma tarea que delega a Janet, a quien además pone como supervisora la tarea del llenado de los reactores de magia del castillo. También le ayuda reorganizando las tareas prioritarias que debían ser realizadas con urgencia y las tareas que podían ser delegadas a alguno de sus subordinados. Y ya que él no podía andar caminando con su nombre real por el castillo, decide usar una armadura negra de cuerpo completo y adopta el nombre de Onyx. Así que la próxima tarea que le encarga Shutina es la de asegurar que los suministros que habían solicitado sus aliados de tierras lejanas lleguen a salvo, dado que el castillo se estaba quedando sin recursos para todos sus habitantes. En sí la misión no era muy complicada para alguien como Leo, pero había un pequeño detalle sobre la mesa, y ese era que quien estaba encargado de la misión era nada más y nada menos que la furra del grupo. Y así llega el día de completar la tarea, que como era de esperar de Lily, ella comienza la misión con un juego de carreras con sus subordinados para ver quién llegaba más rápido a la zona de entrega de los suministros, lo que obviamente no era una buena idea, dado que dañaron una parte de los sembradíos de los habitantes y destruyeron una zona de comercio muy importante para los aliados. Y por si eso no fuera suficiente, causaron un importante deterioro en unas estructuras históricas importantes cuando estaba moviendo los suministros para llevarlos al punto de viaje, misma razón por la que Leo no tuvo más opción que disculparse con los habitantes del pueblo, puesto que estos se encontraban muy molestos por los daños ocasionados por los demonios. Entonces nuestro protagonista, tras solo un día de la misión, quedó completamente exhausto por la excesiva inocencia de Lily, por lo que pensó que la mejor manera de ayudar a la madura y a manejar un equipo era hacerle creer que estaba enfermo, suministrándose a sí mismo un veneno mortal para pedirle que vaya en búsqueda de medicinas a una región remota de la isla, en donde él intervendría poniendo obstáculos especiales en el camino para que ella obligadamente administre bien a sus subordinados si quería atravesarlo para conseguir la medicina. Y así ya comenzó su viaje transformada en su modo Fenrir, un tipo de lobo divino conocido por ser el protector de las tierras de donde viene Lily. Obviamente tenía que tener algo especial para ser parte de los generales demonios, ¿no? Y la primera prueba a la que se enfrenta Lily es una roca reforzada con invencibilidad, daño físico, que estaba pensada para que ella vaya y busque a alguno de sus subordinados que pueda anular el hechizo, cosa que por supuesto no sucede porque al final ella termina partiendo la roca a base de cabezazos. ¿Cómo lo rompió? Pues no lo sé. Entonces sigue su camino a la siguiente prueba que consistía en eliminar al slime más pequeño de un grupo de slimes que obstruían el camino hacia las montañas, por lo que Lily en esta ocasión debía buscar a alguien que tuviera una habilidad de percepción muy alta, ya que los slime de la prueba se multiplicaban mientras más los atacara, cosa que por supuesto no vuelve a suceder, dado que el slime más pequeño termina explotando de tantos slime que se dividieron por los ataques de Lily, por lo que Leo en este punto, viendo que las pruebas no funcionaban, no le quedó más opción que intervenir en la siguiente prueba, y así lo hace vistiéndose como un viajero que aconseja a Lily que la tercera prueba podía ser resuelta con alguien que pudiese volar, porque como lo estabas pensando, esta prueba consistía en que ella encuentre una manera de cruzar un risco gigante, pero entonces nuevamente Lily se salta la regla de la prueba para pasar el risco, pues decide cruzarlo bajando hasta lo más profundo del risco y subiéndolo en la otra orilla del mismo, y así Lily va saltando prueba tras prueba sin cumplir sus condiciones y sin la ayuda de sus subordinados hasta llegar al lugar donde estaba la medicina. Pero no todos son malas noticias para Leo, ya que el consejo que le dio cuando intervino en la tercera prueba hizo que Lily hiciera más o menos un modelo de plan de cómo actuar para completar la misión de manera más eficiente. De vuelta en el castillo, Leo estaba soñando algunos vestigios de su pasado, en donde vemos cómo le asignan la misión de eliminar a los demonios que invadieron una ciudad, tarea que él realiza sin ningún problema debido a su aplastante poder, pero lejos de ser aplaudido o victoriado por salvar a los ciudadanos, es recibido con ojos llenos de miedo e incertidumbre, puesto que sus ojos y la manera que tenía de eliminarlos era despiadada y sin ningún miedo o remordimiento, casi como si se tratara de una máquina realizando una tarea que le había sido asignada, aunque también él nos devela que la única razón por la que el héroe existía en esta época era para proteger al mundo de los demonios. Entonces era el momento de que Leo se presentara como Onyx ante la reina demonio Kidna, una reunión que Leo pensaba que iba a ser muy caótica porque pensó que ella había descubierto que él era el ex héroe de los humanos, pero que sin embargo fue todo lo contrario, ya que Kidna preparó tremendo banquete para ellos dos y no logró reconocerlo a pesar de que él cambió solo un poco su cara cuando ella le sacó el casco de la cabeza. No obstante, la situación era demasiado incómoda para Leo, por lo que él intentaba irse lo más antes posible, cosa que por supuesto no lograría, pues la reina demonio estaba muy emocionada por hablar con él, así que nuestro protagonista aprovecha la oportunidad para despejar las dudas que tenía respecto a la invasión de los demonios y el por qué buscaban la piedra filosofal, por lo que le pregunta qué pensaba hacer con dicha piedra filosofal una vez que la obtuviera, pregunta a la que ella responde con que deseaba cambiar el mundo de los demonios, puesto que era un gran páramo que carecía de sol, de vegetación, el aire era pesado y el agua era impura, y que además los clanes que había siempre estaban en una pelea por los pocos recursos que existían en ese mundo. En términos simples, Kidna solo quería mejorar la vida de los demonios con la piedra filosofal, pues se tenía la creencia que esta piedra con un poder inmenso e ilimitado era capaz de hacer crecer vegetación y darle vida a los páramos muertos, pero obviamente los humanos no iban a entregar esa piedra voluntariamente, dado que era el centro de la capital del reino y estaba consagrada como la identidad del mismo.
Entonces, tras esta pequeña charla, ella le pregunta cuál era la motivación de Lord Onyx para unirse a los demonios y traicionar a la humanidad. Esta pregunta era dura, puesto que Kina le había abierto su corazón y él sentía que debía confesarle que Lord Onyx era en realidad el ex héroe Leo que quería ayudar en cumplir el deseo de la reina demonio. Pero cuando él estaba a punto de revelarle quién era en realidad, Shutin y Lily rompen el lugar donde se encontraban para avisarle a Kina que Mernes había emprendido un viaje con la nota de que no quería que lo busquen, y que Edward pretendía quitarse la vida para enmendarse porque no había podido entrenar a sus tropas adecuadamente. Así que Leo va tras Mernes primero, ya que Edward todavía se encontraba dentro del castillo y Kina quería intentar lidiar con él en la medida de lo posible. Entonces, cuando lo encuentra, Mernes ataca a Leo porque todavía llevaba el disfraz de Lord Onyx, por lo que él se quita el atuendo y lo sigue hasta que finalmente para al lado de un río, donde le pregunta qué era eso lo del viaje y si de verdad quería dejar el ejército de los demonios. Pregunta a la que Mernes responde con que no quería dejar el ejército demoníaco. No obstante, debido a que se le había asignado la tarea de realizar entrevistas, él no quería hacerlo, ya que alguien que hacía ese tipo de trabajos necesitaba obligatoriamente tener una gran habilidad de conversación con la que Mernes obviamente no encajaba, pues él era más una persona reservada de pocas palabras que una persona que pudiera mantener una plática a flote, por lo que él necesitaba que alguien le enseñara a comunicarse de manera adecuada, que también era la razón por la que él había abandonado el castillo y estaba en un viaje con un retorno prolongado. Así que tras escucharlo, Leo decide que sería mejor ayudarlo con su problema para que no vuelva a huir del castillo con una justificación tan absurda. Una vez regresan al castillo, Kina le comenta a Onyx que no pudo resolver el problema por el que Edward quería quitarse la vida, pero que no era un problema urgente por el momento, ya que la piel tan dura que tenía por su rasgo de raza no le permitía hacerse seppuku con una espada normal, y su hija Julieta lo estaba vigilando para que no hiciera ninguna tontería en su ausencia. Así que aclarado lo de Edward, empieza la ayuda a Mernes con su problema del habla, en donde Leo lo pone a trabajar en un comedor vestido de camarera, puesto que para ejercer ese cargo era necesario tener un mínimo de habilidad de conversación para tratar con los clientes. Además, le da algunos consejos de cómo tratar con las personas cuando se está hablando con un grupo y de cómo ser un buen oyente y prestar atención a los pequeños detalles cuando alguien está hablando. También le da una entrevista de práctica donde Leo le pide que le pregunte cualquier cosa que quiera sobre él, y lo que le pregunta a Mernes a Leo es el cuál era la verdadera razón por la que él quería unirse a los demonios, ya que si en verdad quisiera destruir a la humanidad podría haberlo hecho sin la necesidad de pedirle ayuda a los demonios. Pregunta que Leo quería evitar pero que no pudo hacerlo dado que vio los recuerdos de Mernes en donde él era vendido como esclavo por sus padres cuando era muy pequeño porque era mitad humano y mitad demonio, lo cual lo llevó a ser un asesino profesional y lo hizo odiar a los humanos al punto que fue el quien facilitó la entrada de los demonios en los pueblos cuando comenzó la invasión. Pero este movimiento de él no sirvió de mucho, ya que quedó muy decepcionado porque los demonios no solo no eliminaron a los ciudadanos de estos pueblos, sino que les mejoraron la vida a estos librándolos de su élite podrida y de su alcalde corrupto, por lo que Mernes pensó que si era necesario tendría que eliminar a Kina y liderar el ejército demoníaco si eso era lo que necesitaba para exterminar a los humanos de una vez por todas, y así fue ayudando a los demonios hasta que logró convertirse en un general de los demonios. Pero un día él fue derrotado por Leo y las palabras que escuchó de él le quedaron marcadas de por vida, ya que este le dijo que actuaba como si nunca hubiera visto nada bueno en la vida y le aconsejó que vea el mundo bajo sus propios términos, dejando de lado el trabajo si era necesario. Así que tras que Mernes le revelara su pasado, Leo no quiso faltarle respeto a su honestidad y decidió contarle que antiguamente el mundo donde viven era un mundo donde solo existían humanos en completa paz y con una civilización tecnológicamente moderna, hasta que un día todo esto cambió con la apertura a un portal por donde salieron hordas de demonios que estaban curiosos de ver lo que había en ese lado y estaban hartos de su oscuro y desolado mundo. Estos ataques en un principio solo se dieron en Japón, pero a medida que el tiempo avanzaba, las ciudades de todo el mundo empezaron a reportar casos similares de ataques de demonios, por lo que la humanidad ante esta amenaza que claramente no podían ganar debido a que para eliminar un solo demonio era necesario por lo menos 3 soldados entrenados en fuerzas especiales, decidieron crear sus propios demonios especiales que lucharan para ellos. La serie de armas vivientes Demon Heart, un total de 2 armas con un potencial ilimitado para crecer y proteger a la humanidad, pero entre todas estas armas casi mortales solo había sobrevivido uno entre todos, Leo, pues todos los otros modelos de Demon Heart habían caído en batalla uno por uno, y en el punto en el que se encontraba él ya había perdido su oportunidad de morir, por lo que su razón de proteger a la humanidad había perdurado durante miles de años después de caer la civilización industrial. Pero todo cambió para Leo cuando fue despreciado por los humanos que había protegido en algún momento, pues por primera vez en miles de años podía dejar de ser el héroe y ahora podía mirar el mundo bajo sus propios términos y deseos. Aunque originalmente no quería hablar de su pasado a Mernes, al final terminó haciéndolo porque vio que él, a pesar de no tener muy buenas habilidades de conversación, en realidad era muy buen oyente de los demás. Así que una vez terminada la ayuda a Mernes, era tiempo de resolver el problema de Edward, por lo que Leo consulta con su hija Julieta directamente, en donde esta le comenta que la razón por la que su padre estaba actuando así era porque los subordinados de Edward un día se encontraron con una archiquimera mientras trabajaban en un campo, y como a pesar del infernal entrenamiento que les dio no pudieron derrotarla, su padre quería expiar el pecado de no haberlos entrenado adecuadamente cometiendo seppuku en sí mismo. Obviamente las tropas de Edward no iban a poder vencerla, pues ese tipo de quimeras eran de las más fuertes que existían, pero Edward era del pensamiento de que sus soldados no se estaban esforzando lo suficiente en su entrenamiento, esto a pesar de que la raza de la que él provenía era por naturaleza fuerte desde su nacimiento. Básicamente quería poner a todos en el mismo saco sin contar el hecho de que él nació con un talento innato y sus subordinados eran simples soldados novatos de a pie. En términos simples se convencía a sí mismo de que toda la fuerza que poseía era fruto de su propio esfuerzo y no tenía nada que ver su raza, talento o factores externos que lo hubieran influenciado. Así que al escuchar esto, Leo le pide a Julieta que le deje hacerse cargo del problema de Edward por sí mismo, antes de retirarse a su habitación para pensar en qué hacer y cómo proceder para resolver el problema.
problema, pero su pensamiento es interrumpido cuando Kina llama a Onyx para informarle que Edward había renunciado a su puesto de general para volver a ser un simple soldado y entrenar de nuevo como un simple soldado de a pie. Entonces Leo pone en marcha sus planes para ayudar a Edward, activando un golem mecánico del aire industrial especialmente diseñado para pulverizar a demonios de rangos altos, que aparte de ser extremadamente duro, cuando se dirige a atacar a Edward pierde su restricción de seguridad donde lanza un rayo que literalmente destroza una parte de la montaña, rayo que Leo no tuvo más opción que reflejar para que no mate a los subordinados de Edward. Así que ante esta amenaza Leo no tuvo más opción que cambiar su plan de ser un simple observador a intervenir como guía, ya que ese golem estaba extremadamente roto, y así él ayuda indicándole a Edward dónde estaban sus puntos débiles junto con Julieta, y así tras una intensa batalla por fin lo hacen caer y derrotan a la máquina, pero antes de que pudieran desactivarla completamente, este emite un llamado de emergencia a las demás máquinas que se encontraban paralizadas, aunque esto no resultó un problema pues Sekina había acudido al lugar donde habían encontrado a los golems para corroborar de que no pasara ningún imprevisto inesperado en el plan de Leo, porque pues esta era la única manera que tenía ella de contribuir que el plan de Onyx sea exitoso, por lo que Leo no tenía que preocuparse por nada y se queda con Edward para seguir con la parte del plan que consistía en regañarlo por no saber cómo lidiar con un simple golem a pesar de ser un general del ejército de los demonios. También le recrimina que seguramente no estaba trabajando lo suficiente puesto que no sabía nada de cómo derrotar a una máquina como esa a pesar de que esa información según él era de conocimiento común, y así lo sigue regañando más hasta que Julieta interviene en medio de la conversación para decirle a Leo que no debe asumir que otros pueden hacer lo que él podía y que debía capacitarlos para que puedan resolver lentamente las tareas que se le asigne de manera adecuada, por lo que Edward al escuchar esto por fin reflexiona sobre la manera en cómo ha estado tratando y lidiando con sus subordinados y les pide perdón por ser tan irracional e insensato con las misiones y el entrenamiento que les impartía. Así que una vez terminada la misión, Leo vuelve a su habitación y se pone a leer un libro que hablaba sobre un demonio llamado Eivrat, un nombre nostálgico para él y que a nosotros nos conoce al principio de este video. Estos recuerdos se sitúan hace más de miles de años, específicamente en una Japón completamente destruida a raíz de la invasión demoníaca. Ahí Leo se encuentra con un pequeño diablillo que podía hablar llamado Eivrat, por lo que Leo le pregunta cuál era la razón por la que los demonios vinieron a su mundo a causar caos, a lo que Eivrat responde que en realidad los diablillos no pensaban venir a su mundo, pero que debido a que el rey demonio Belial siempre resolvía los problemas por medio de la violencia y el mundo demoníaco se encontraba en constantes guerras por los recursos, además de que los subordinados de Belial le abrieron un portal accidentalmente cuando realizaban experimentos, ellos vieron una oportunidad y decidieron cruzar el portal a otra dimensión, pues de todas maneras el lugar al que iban a llegar seguramente iba a ser mejor que el desolado y falto de recursos mundo demoníaco. Así que después de escuchar esta pequeña historia, Leo decide perdonarle la vida a Eivrat y le pide que lo siga, en donde el pequeño diablillo le revela más datos sobre la invasión demoníaca, como que originalmente esta tenía que estar en una isla deshabitada, pero que debido a un error de cálculo terminó abriéndose en el centro de Tokio, donde causó un gran desastre, pues los demonios más grandes empezaron a atacar a los humanos por instinto, lo que obviamente causó una gran guerra con muchas bajas. Este gran caos que se estaba desatando asustó tanto a los demonios más pequeños y débiles como él que intentaron volver a su mundo original para resguardarse, cosa que no pudieron hacer ya que el portal dimensional fue cerrado por los subordinados de Belial y los demonios más débiles fueron conducidos a una trampa para dejarlos morir en el mundo humano. Así que después de revelar esta información, Leo le agradece y le dice que lo llevara a un pabellón de protección donde le consiguiera un cuarto para que viva, cosa que por supuesto Eivrat no quería, pero que no podía rehusarse a hacer, pues él mismo vio que Leo estaba completamente fuera del concepto de una persona común, y así iban caminando por la ciudad hasta que en medio del camino Eivrat no pudo soportar más la presión del silencio incómodo que había entre los dos y le preguntó su nombre, a lo que Leo respondió con una resplandeciente sonrisa, pues era la primera vez que un demonio le preguntaba su nombre. Entonces nuestro protagonista se presenta como el arma biológica de autodesarrollo antidemonio serie de Moncar 05DH Leo, un integrante de las 12 armas biológicas creadas para imitar el poder de los demonios y erradicarlos, cuyo único propósito de su existencia era el de proteger a los humanos y eliminar a los demonios. Por lo que tras escuchar esto, Eivrat le dice que era un poco triste y le pregunta cuál sería su razón de existir una vez que la guerra contra los demonios termine, puesto que si él perdía su único propósito en la vida, su corazón comenzaría a gritarse y empezaría a cuestionar su propia existencia, sin contar el hecho de que él tendría que repetir este bucle sin fin hasta que un día la guerra termine por completo, en cuyo dicho momento Leo no tendría un lugar en el mundo ni razón de ser, lo cual crearía una contradicción en su existencia, pues él siempre anhelaría que suceda un nuevo cataclismo para poder resolverlo dado la forma en que fue creado era con esas características, aunque a él realmente no le preocupaba este hipotético escenario, ya que la guerra con los demonios se estaba intensificando y era probable que él muera antes de que eso sucediera debido a que era la arma más débil de la serie Demon Heart, y así tras su extensa charla por fin llegan a la estación donde se encontraba el transporte para el pabellón de protección, donde Eivrat le dice antes de que solo lleven que encontrará la manera de hacer que los humanos y los demonios vivan en armonía. También le dice que no trabajase hasta la muerte, que haga lo que él quiera hacer y que cuando la humanidad deje de necesitarlo encuentre algo más por lo que vivir y disfrutar su vida antes de que su voz desaparezca por completo. Y fueron precisamente estas palabras las que le permitieron buscar algo más por lo que vivir cuando fue desterrado por los humanos. Así que después de develarnos estos recuerdos, Sekina pensaba hacer a Onyx el quinto general por sus grandes contribuciones, cuando de repente se informaba que el portal al mundo humano se estaba cerrando, lo cual significaba que lo que parecía un futuro asegurado para ellos se convertiría en un futuro incierto, ya que si el portal se cerraba ellos no podrían volver al mundo de los demonios y las tropas no podrían pasar
si quisieran continuar con la invasión al mundo humano, además de que era imposible predecir cuándo sería la próxima vez que se abriría otro portal, es decir que podrían pasar años, décadas, siglos e incluso milenios hasta que el portal se vuelva a abrir nuevamente. Esto dejando de lado que había algunos integrantes del ejército demoníaco que eran humanos, por lo que al ocurrir estos acontecimientos tendrían que separarse obligatoriamente, y así Equidna solo tenía una opción, la de movilizar inmediatamente a todas sus tropas para tomar la piedra filosofal rápidamente, pero este plan no era el adecuado, ya que para ella Leo todavía estaba protegiendo a los humanos y si se volvían a enfrentar a él, la menor de sus preocupaciones sería la piedra filosofal, puesto que lo más probable que pasaría si lo volvían a ver era que Leo eliminaría hasta el último de ellos si volvían a luchar contra él, por lo que ante tan desolador futuro, Equidna optó por tomar la opción de disolver el ejército demoníaco y volver al mundo de los demonios. Por lo tanto, esta era la oportunidad perfecta de Leo para decir quién era en realidad el Lord Onyx que tanto respetaba, y así lo hace quitándose el casco y caminando hacia ella mientras le explica que la piedra filosofal no es un aparato todopoderoso que concede deseos a los humanos, sino que más bien es un motor avanzado de la era mecánica que utiliza un microagujero negro para producir energía casi limitada, por lo que no era seguro de que ella pueda hacer uso de la piedra. Además le menciona que en realidad no hay una, sino dos piedras filosofales en el mundo, y que la segunda se encontraba en una montaña cerca del castillo donde estaban. Así que mientras van de camino, Leo le comenta a Kina que para usar la piedra debe hacer las paces con la humanidad para conseguir el manual de la piedra, ya que sin este era probable que no pueda usarla de ninguna manera. A lo que Kina le responde preguntándole cómo es que él sabía tanto de la civilización mecánica si eso fue hace cerca de 3000 años. Pregunta a la que Leo responde revelándole que nació en la era donde se crearon las piedras como respuesta a la invasión de los demonios. Además le dice que es un arma biológica de esa época, más específicamente el quinto de la serie de Monhart, diseñado con alto énfasis en la mejora de habilidades hiperreactivas, que traducido al español sería que puede copiar todas y cada una de las habilidades que sus oponentes usan contra él para desarrollarlas y mejorar sus propias habilidades hasta el infinito. En otras palabras, está roto a más no poder y es casi mortal, puesto que su serie no envejece ni muere por vejez. También le revela que la orden sagrada incrustada en su núcleo es la de proteger a la humanidad, lo cual él ha hecho por miles de años, lo que ha llevado a que se convierta en su única identidad como ente viviente. Y aquí entra la parte interesante de su habilidad, pues después de miles de años su funcionalidad puso sus órdenes y sentimientos fuera de control, lo que claramente lo estaba llevando a derrumbarse como el héroe al punto de que traería caos al mundo solo para darle una razón para seguir protegiéndolo. Y es ese mismo funcionamiento que lo estaba llevando a un bucle donde él se convertiría en una simple máquina que sumergiría al mundo en un desastre solo para sacarlo del mismo y así salvarlo una y otra vez, lo cual obviamente sería peor que cualquier ejército demoníaco nunca antes visto. Llevándonos esta conversación a la razón por la que Leo los llevó a las montañas, pues la segunda piedra filosofal no era nada más ni nada menos que su corazón, el corazón de la serie de Monhart, un generador casi infinito de energía ilimitada usada para crear a las almas vivientes como Leo, por lo que si realmente querían la piedra filosofal debían matarlo y arrancarle el corazón del pecho para tomarlo, y así junto a esta declaración anuncia su completo retiro del ejército de los demonios y reitera su deseo de exterminar a los humanos de una vez por todas, agregándole que si ellos intentaban huir, él descendería de esa montaña para exterminar a todo lo que se encuentra a su paso y de paso destruiría a todos los textos que dicen cómo poder usar la piedra filosofal, declaración que obviamente deja desconcertados a los generales, que en un principio no querían atacarlo pero que no tuvieron otra opción más que hacerlo ya que Leo empezó a atacarlos uno por uno, con decir que le estaba dando tal paliza a Equidna que Edward tuvo que intervenir para intentar pararlo, aunque no sirvió de nada, pues es a él a quien manda a volar de una sola patada y le clava una flecha de luz cuando estaba protegiendo a Shutina de un ataque explosivo. Aunque en realidad Leo no quería pelear con ellos, no tenía otra opción más que hacerlo, ya que de seguir viviendo miles de años más, el futuro tanto de los humanos como los demonios se veía muy lúgubre. Es por eso que él tenía que forzar su muerte lo más antes posible, así eso significa que la decisión que tomó le traiga muchos remordimientos. Por lo tanto, él tenía que seguir presionando para que los generales demonios se pongan serios en la lucha, y así lo hace clavándole dos flechas de luz a Lily cuando intentaba convencerlo de que dejara de hacer el papel de villano. Así que las cosas por fin se ponen serias en el sentido de que los generales intentarán usar todo su poder, porque de ahí a que le hicieran algo es otra cosa, ya que cuando Shutina le lanzó una flecha gigante de electricidad no le hizo ni una pizca de daño, o como cuando Edward lo atacó en su forma de dragón y Leo le congeló la espada con una mano, lo quemó con la otra y le metió una patada que lo dejó noqueado, y así ni Mernes con su gran sigilo de asesino ni Lily con su forma bestia lograron hacerle algo de daño significativo, por lo que Kina al no ver otra opción le pide a Shutina que distraiga a Leo por lo menos 40 segundos, para que ella pueda activar un hechizo pasado de generación en generación por los reyes demonios especialmente diseñado para desactivar todas las habilidades de Leo por un corto periodo de tiempo. Entonces empieza la apuesta final de Kidna, en donde Shutina intenta lanzarle todo tipo de habilidades a Leo para retrasarlo lo más posible, pero para sorpresa de nadie todo es contrarrestado por Leo fácilmente copiando sus habilidades, por lo que ella recurre a las palabras para intentar frenarlo, pero nuevamente no funciona dado que Leo le pega tremendo puñetazo para que cierre la boca, y así cuando estaba a punto de matarla el tiempo de casteo del hechizo anti-Leo termina, pero había un problema ya que Kidna vio que Leo estaba tan fresco como una lechuga que era muy probable que esquive el hechizo fácilmente, cosa que no sucedió pues ella quedó muy sorprendida cuando vio que él estaba sonriendo y le estaba agradeciendo por haber accedido a lanzarle el hechizo. Pero antes de continuar con la lucha vamos a ver el pasado de Leo durante la guerra contra los demonios.
Como se mencionó anteriormente, una vez que la primera invasión de los demonios terminó, Leo quedó sin una razón para seguir existiendo, pero no era el fin para él, ya que los humanos por excelencia siempre iban a estar en una guerra contra los demonios, ya que por más que en algún momento llegasen a coexistir, algún día tendrían que volver a luchar entre sí, y así Leo pasó muchos años esperando una invasión demoníaca que le diera motivos para seguir existiendo, pero la paz que una vez fue el motivo de su creación, al pasar del tiempo estaba empezando a afectar su proceso de pensamiento, pues era esta paz junto a Leo que había desarrollado lo que le impedía darse cuenta que su inherente deseo de salvar al mundo lo estaba llevando a intentar crear caos para cumplir su función. De hecho, fue este mismo deseo lo que casi hace que él habilite a los otros integrantes de la serie de Monheart para crear un caos que le dé sentido a su existencia, y estaba muy cerca de lograrlo, pero él se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal gracias a que Keen había iniciado su invasión al reino momentos antes de que se volvieran a poner en marcha los otros de Monheart, por lo que Leo, una vez vuelto a la razón, destruyó las otras armas humanas y le pidió al rey que le permitiera ir personalmente a derrotar a la reina demonio. Entonces comenzó su viaje hacia ellos con el propósito de ver si eran lo suficientemente fuertes y dignos para matarlo y para ser los portadores de la piedra filosofal que llevaba en su corazón. Y así, a medida que seguía su viaje, se dio cuenta de que Kina no era una demonio cruel ni sanguinaria, sino que era todo lo contrario, ya que era alguien que buscaba mejorar su mundo el cual habitaba sin destrozar el mundo humano ni dañar a los humanos. Así que una vez que Kina fue derrotada por él, llegó a la conclusión de que era el último viaje del héroe Leo, y que a la hora de Xero entraría al ejército de los demonios para confirmar si ella era la persona a quien le confiaría su corazón muriendo por su causa. Y así lo hizo, puesto que logró confirmar que Kina era alguien que buscaba mejorar su mundo a la vez que intentaba lograr la convivencia pacífica de los humanos y demonios. Volviendo con la batalla, Kina se da cuenta mientras lanzaba el hechizo que Leo realmente no quería morir, que él deseaba más que nadie seguir viviendo, pero que debido a que él nunca le abrió su corazón a nadie, no tenía nada en este mundo y no tenía lugar al que volver. También se da cuenta de que lo que él realmente quería era alguien que lo salve de sí mismo, y así el hechizo empieza a su efecto y todos lo atacan al mismo tiempo, terminando así la historia de nuestro protagonista. Murió, pero sobrevivió, pues es un arma viviente, él no puede morir hasta que le arranquen por completo el corazón. Postdata, él tuvo que contenerse para no matar a los generales, porque si ves el anime podrás notar que él se estaba pegando una señora paliza a los generales y a la reina demonio juntos. Entonces era tiempo de que Kina tome una decisión, ya que el hechizo anti-Leo era efectivo por un pequeño periodo de tiempo, y por si tenías la duda, él mismo no puede quitarse el corazón ni hacerse daño por sus configuraciones técnicas. Cuestión, que Kina al final decía que no le quitará el corazón y que pasará a ser el embajador de los demonios ante la humanidad. Así que Leo, desesperado porque acaba el tiempo del hechizo, le pide a los demás generales que le saquen el corazón, pero Edward le pide que recapacite su decisión y le dice que no lo hará ya que su hija le había agarrado cariño. Lily le dice que no se guarde todo para sí solo y le pide ayuda cuando la necesite. Mernes le dice que no lo va a hacer porque sus ojos gritaban desesperadamente que quería vivir mientras lo patea. Y Shutin le dice que el propio que desarrolló le debería permitir desactivar su orden implantada en su núcleo y le pide que lo desactive usando el mismo. Y así lo hace, convenciéndose de que no debería ser el héroe que base su vida para cumplir una misión que no quería realizar. Y es de esta manera que el héroe Leo se unió al ejército de los demonios oficialmente y pudo conseguir un lugar al cual regresar. Además de que por primera vez consiguió amigos que lo aceptaron tal como es realmente, sin importar de si era el héroe o no. Terminando el anime con Leo diciéndole a Kina que no se arrepiente de haber tomado la decisión de no morir, pues él realmente quería ver que la reina demonio cumpla su razón por la que había ido al mundo humano, poniéndose nuevamente todos los generales en marcha para resolver la gran cantidad de tareas que tenían que realizar. Eso ha sido todo por mi parte, gracias por ver mi video y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.